Ok, Ok, vamos a retomar entonces la resolución del ejercicio donde habíamos quedado. Y dice así, estábamos viendo entonces un tipo de ejercicio con la forma indeterminada infinito por cero. Aquí hacen la evaluación. Lo que está dentro del paréntesis es lo que va a dar el cero. En este caso, este límite es cuando x tiende a cero. Entonces, usted sustituye cero acá, le va a dar dentro de la raíz, le va a dar uno. Raíz cuadrada de uno es uno nuevamente. Entonces, usted tiene aquí uno menos uno le da cero. O sea, dentro del paréntesis tiene cero. Y cuando usted tiene una fracción y el denominador se acerca a cero, eso se va a infinito. De hecho, recuerde que esta es la gráfica que le acabo de mostrar en la lámina anterior, ¿verdad? Donde estaban las líneas azules. La función era uno sobre x. Entonces, observe que cuando los valores de x pues se están acercando al origen, entonces la gráfica se dispara hacia infinito cuando se acerca por la derecha o a menos infinito cuando se acerca por la izquierda a cero. ¿Ok? Entonces, eso que está allí es esa misma función. Entonces, ya sabemos que si sustituimos ahí el valor cero, entonces eso se va a infinito. Y bueno, de esa forma que se genera esta forma indeterminada, infinito por cero. Entonces, ¿qué hacemos allí? Bueno, vamos a multiplicar por otro paréntesis que sea esta misma expresión, pero con signo positivo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, acá tienen ustedes en este paso, vamos a resaltarlo para que lo vean. Acá en este paso es donde se está reflejando el factor que se está introduciendo en el límite. Entonces, ese valor es estos mismos elementos, pero con un signo más. Eso es lo que se está introduciendo acá. Obsérvenlo. Uno más la raíz. Entonces, como es algo que yo estoy agregando a la función, yo tengo que hacerlo arriba y abajo, ¿verdad? ¿Verdad? En el numerador y en el denominador, para que eso sea como si fuera un uno disfrazado. Y cuando yo multiplico por uno, no estoy alterando nada, porque ese es el elemento neutro. Usted multiplica por uno y no pasa nada. Ese es el elemento neutro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el artificio? Bueno, que yo voy a multiplicar, pero por una fracción que tenga lo mismo arriba y lo mismo abajo, y entonces de esa forma no se va a alterar nada. Entonces, por eso ustedes observan que este paréntesis que está arriba es este mismo paréntesis que está abajo. Muy bien. El paréntesis de arriba, cuando yo multiplico por el otro paréntesis, ese es el caso que hablábamos de eh, el producto de la suma de dos cantidades por su diferencia. Eso es el producto notable que está ocurriendo allí. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, agarrar el primero al cuadrado, aquí está, signo menos, aquí está, y tomar el segundo y elevarlo al cuadrado. Entonces, este 2 se cancela con este índice de la raíz y quedan dentro del paréntesis uno menos 2. Obsérvenlo acá para que vean, acá arriba. Ahí está, ya no aparece la raíz y quedó fue el paréntesis. Bien, y abajo no había nada, bueno, quedó igual ese elemento. Y aquí está la fracción que les había comentado que genera el infinito. En la forma indeterminada, ese factor es el que genera infinito. Bien, entonces, eh,
Si queremos quitar estos paréntesis, multiplicamos por uno, por menos, ¿verdad? Este menos que es el signo que está delante del paréntesis. Entonces, menos por uno da menos uno y menos por menos x da más x. Aquí lo vemos reflejado nuevamente. Bien, lo cierto es que haber obtenido haber utilizado ese artificio, entonces lo que me generó fue que acá me quedara una x y acá tengo la x de la fracción. Entonces, esta x de arriba con esta x de abajo se cancela y fíjense lo que me queda. Me queda es un uno arriba y la fracción abajo que es de suma. Vamos a ver cuánto nos da. Ok, al sustituir los valores, que es un cero, entonces eso me queda de esta forma. Uno más raíz cuadrada. Luego me dicen uno sobre 2. Y este sí es el valor final del límite. Ok, hay otro ejercicio allí que tiene que ver con límites infinitos. Son aquellos límites, como lo dije anteriormente, donde la x, el valor al que se aproxima x es infinito. Entonces, bien, vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Dice así, eh, evaluamos, evaluamos acá infinito y menos 5. Entonces yo tengo un número extremadamente grande y estoy encontrando otra vez un número extremadamente grande, lo sumo, no hay problema, y le voy a quitar 5, tampoco tiene problema. Entonces abajo dice 4 a la x a la 3 menos 1. Entonces, al dar acá infinito más infinito menos 5, eso quedó infinito. Y acá infinito menos 1, eso quedó infinito. Entonces usted obtuvo la forma determinada infinito sobre infinito. Bien, entonces, ¿cómo es el proceso de resolución? Que usted va a tomar las dos expresiones, la que está en el numerador y la que está en el denominador, y lo va a dividir entre, entre la variable, ¿verdad? Entre x. Pero usted va a escoger el mayor exponente que está presente ahí en la fracción. Ese mayor exponente es el que usted le va a colocar a la x que usted está introduciendo ahí. Entonces, vemos, acá la ecuación es de segundo grado, es un 2. Y acá la ecuación es de un cubo. Entonces, usted tiene 3. Entonces, ¿cuál de los dos es menor? Perdón, ¿cuál de los dos es mayor? El 3. Entonces, por eso yo voy a dividir entre x más 3. Ok, aquí en este paso pudiéramos decir que se está introduciendo, pero aquí ya se trató de equilibrar, de que todos estén siendo sometidos, o sea, o afectados por el x a la 3. ¿Ok? Bien, todos, cada término de ya está listo esa parte. Entonces ahora lo que tenemos es que cancelar. Usted tiene 2 arriba y hay y hay 3 aquí abajo, entonces le quedan esos 3. ¿Ok? Le queda x a la 1, perdón.
x al cuadrado arriba y x al cubo abajo, si se efectúa esa división, entonces el exponente que queda es abajo y sería de número uno. El resto de términos, sí, por más que quieran, o sea, el resto de términos no hay con quién simplificar. Entonces, si dividimos entre x al cubo, va a seguir permaneciendo x al cubo, porque allí arriba no tiene otros x para ir simplificar. Y igualmente pasa con en la evaluación de abajo. Entonces, como ahora lo que vamos es a dividir entre cero, entonces, o sea, vamos a evaluar en cero, entonces ya no hace falta volver a copiar la palabra límite. Entonces, estoy indicando que el límite de esta función es cuando x tiende a cero. Entonces, este x a la 2, perdón, x 2 sobre x, la fracción. Esto va a generar cero, esto va a generar cero, y esto va a generar cero, esto va a generar cero. Por eso estoy colocando acá cero, cero, cero y cero. Ok, finalmente, todos esos ceros de arriba, bueno, quedan como cero, ¿verdad? Y el 4 que estaba abajo, pues queda aquí como 4. Entonces quedaría cero sobre 4, que definitivamente es el resultado con el número cero. Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar de el último concepto que tiene que ver con continuidad, que está contemplado en, el, en los temas pues, a abordar acá en su programa de la asignatura. Entonces, continuidad de una función, ¿qué es lo que yo debo entender? Que si cumplen los siguientes tres puntos, yo puedo garantizar de que esa función efectivamente eh, es continua en ese punto, en ese valor. E. Vamos a verlo. Ok, la primera comprobación que yo debo hacer para saber si una función es continua en un punto es este. Tengo que evaluar la función en dicho punto, en donde están enviando a calcular. Entonces, en este caso, el enunciado de este apartado dice que el punto va a ser evaluado en P. ¿Ok? En P, bueno, por el lado, por la función. Luego, ese valor se obtiene y se guarda, ahora se anota. La propulsión allí en la función. Ahora, el punto 2 tiene que ver con la existencia del límite en ese punto P. Y la tercera condición que hay es que el límite de, de la función evaluado en P cuando, ¿verdad? Cuando X tiende a cero, tiene que ser igual al punto. Sí, ese límite entonces de la función cuando está siendo evaluado en P. Entonces, ese límite tiene que ser igual a la función evaluada en P.
Ok, entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que si una función cumple estos tres requisitos, que la función evaluada en el punto me arroje la imagen, que el límite de la función cuando x tiende a ese número en particular p, ese límite pues va a existir, pues. Y la tercera condición es que ese límite obtenido tiene que ser igual al valor obtenido evaluando la función en p. ¿Ok? Bien, en el punto acá abajo, ¿qué es lo que dice? Dice que si al menos una de estas condiciones anteriores no se cumple, se dice que la función f es discontinua en p. Bien. Además, podemos clasificar las discontinuidades. Existen de dos tipos. Existe la eliminable o evitable y en la cual la tercera condición es la que falla para este tipo de fallas. ¿Ves? Yo voy a, a evaluar, ¿verdad? Las tres condiciones que deben cumplirse para que una función sea continua en un punto. Y resulta que cuando yo estoy aplicando pues los tres criterios, hay algunos que de repente falla y es a partir de ese momento donde se declara que la función es discontinua porque falló presentando el cumplimiento de las tres condiciones. Bien, vamos a ver esta discontinuidad a cuál se corresponde, a la tercera condición. ¿Ves? Aquí lo dice, si falla la tercera condición. Entonces quiere decir que las discontinuidades eliminables o editables, lo que tiene que ocurrir es que el límite de la función evaluada en ese valor, en P, tiene que ser igual a la función evaluada en ese valor en P. Ok, fíjense que si podemos igualar la función evaluada en el punto P y el límite de la función cuando x tiende a P, si pudiéramos igualar eso, tendríamos el problema resuelto, porque precisamente acá estamos hablando de discontinuidades y va a traer su beneficio allí. Entonces, si falla entonces esta tercera condición, va a haber una discontinuidad. Aquí está. Y esa discontinuidad es evitable o eliminable. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, que se parezca el límite y la función. Ok, hay una segunda condición que se refiere a que si el límite existe, diremos que f tiene discontinuidad esencial. Ok, estas discontinuidades pues son de dos especies, la primera especie y la segunda especie. Ok, hablando de la discontinuidad de la siguiente función, obtengo el, el gráfico, pero no la... Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio donde se estudia la continuidad de una función. La función, al igual que lo vimos en los ejemplos de límites unilaterales, esta función está definida en dos ramales. Entonces, hay un ramal
que es el de arriba, que es la ecuación parabólica, la ecuación cuadrática, esa está graficada lo que tiene que ver con la línea azul. Entonces observen que la parábola está allí hasta la línea azul y empieza la línea verde, hasta ese punto. Y el gráfico que, que representa la función x al cubo, ese gráfico va a existir entonces desde ese valor de 2 hacia la izquierda. Ok, entonces, perdón, para el ramal verde, para el ramal de abajo, allí los valores que va a asumir X son valores mayores que el 2. Entonces ahí va a existir es la gráfica verde desde el 2 hacia infinito. Ok, bien, entonces, ¿qué dice la práctica? Bueno, vamos a estudiar si para X igual 12 cumple las tres condiciones de continuidad. Entonces, fíjense, si yo evalúo la función en 2 me da 8, ¿es correcto? Si yo evalúo ambos límites y me da el mismo valor, tanto por la derecha como por la izquierda, entonces yo puedo concluir que el límite bilateral existe y es igual a 8. Ah, ahora, la tercera y última condición. Ese límite evaluado en x igual 2 de la función es igual a la función evaluada en 2 y que todo eso pues es igual a 8, entonces quiere decir que la función f en x igual 2 es directiva, es continua, ¿ok? Es continua. Y por eso les coloco el gráfico para que vean que sí se verifica. Quizás haya un cambio de tangente, haya un cambio de dirección de la línea, que no coincide así, como que le cambia bruscamente la dirección, ¿sí? Todo eso es cierto. Pero eso tiene que ver es con las aplicaciones de la derivada. Ahorita, en este momento, para lo que nos interesa ver este tipo de ejercicio es la continuidad que tiene una función. ¿Okay? Es la continuidad lo que estamos estudiando en este momento. Bien, hay otro ejercicio de calcular la continuidad. En este caso, la función está definida como dos ramales y un punto. Digo un punto porque para X, voy a leer acá en el centro para que me sigan. Este ramal del centro es 13, la imagen es 13, el Y vale 13. Ahora, o sea, no se observa cómo se obtuvo ese 13, ¿no? Sino que simplemente me da la función definida de esa forma. Ok, entonces ya yo sé que para el valor de x igual menos 1, la imagen es 13. Y bueno, en el caso de la gráfica color azul, pues es nuevamente una gráfica eh, cuadrática, ¿verdad? De una parábola. Y la gráfica en verde es una ecuación de primer grado. Es x más 1. Ok, vamos a estudiar entonces si para x igual menos 1 se cumplen las tres condiciones de continuidad. Entonces, para x igual menos 1 la función es 13. Ya eso estaba como predicho. Ya, inclusive estaba colocado ahí en las funciones porque esto, pues, este valor, x igual menos 1 y y igual 13, es un punto nada más en el plano real. Realmente no se le percibe
unirlo a alguno de los ramales para que quede la gráfica de dos ramales nada más. No, la gráfica está definida de esa forma, dos ramales y ese punto. Bien. Al estudiar entonces las condiciones para x-1, nos percatamos que para x igual menos 1 es 13, está colocado ahí en la definición, pero el segundo punto es donde se utilizan los límites, porque es para calcular a ver si existe. Entonces, la respuesta es que no existe. ¿Ok? Los dos límites no existen. Se concluye que la función f es discontinua esencial de primera especie. Y bueno, fíjense, ahí le estoy colocando la gráfica para que vean eh, los valores que les están resaltando acá, ¿verdad? Tengo en azul, es un pedacito de parábola, efectivamente ahí se ve pedazo este, bastante corto, pues como para intersectar el eje Y. Eh, entonces, bueno, en ese estudio de continuidad en x igual menos 1, se cumplen condiciones de continuidad. Una, que debe, la función debe calcularse esos límites unilateralmente. Entonces, unilateralmente me viene quedando 8 por la izquierda y quedándome 10 por la derecha, también obtengo el límite que es igual a 0. Entonces ya de esta forma, al ver que los dos límites unilaterales no coinciden porque uno es 8 y el otro es 0, ya automáticamente usted debe recordar que los dos límites unilaterales no son iguales. Entonces, por lo tanto, no existe el límite bilateral. Lo tenemos acá expresado, el límite bilateral. Para x igual menos 1 no existe. Por lo tanto, la función f es discontinua esencial y de primera especie. Bien, con esto pues hemos concluido con el tema de límites y se concluyó con la clase de hoy. eh, que se tenía planificado. Entonces, bueno, nos vemos mañana a las 8 para iniciar, perdón, para iniciar tema nuevo y les deseo mucha suerte en su examen, que comiencen a tenerlo disponible para mañana. Que descansen.